Hola de nuevo. Mirad, tal y como decía en el vídeo de antes, lo que vamos a hacer ahora es seguir haciendo derivadas, pero aplicándolas en puntos determinados, ¿vale? Y así aprendemos dos cosas a la vez. Vamos a hacerlo con estos cuatro ejemplos que he puesto aquí. En primer lugar tenemos la función x cuadrado más 7x partido 3 y me piden la derivada en el punto 2. La derivada en el punto 2 sería, lógicamente, calculo la función derivada y después sustituyo el 2 y ya está. Ni más ni menos que eso. La dificultad está en saber derivar esa función. Esa función, como veis, es x cuadrado más 7x partido 3. Parece un cociente también, parece un cociente, pero no la vamos a derivar como un cociente. ¿Por qué? Porque esto que aparece aquí, ese 3 que aparece en el denominador, podemos sacarlo fuera como un tercio. Y entonces esa función la podemos ver como un tercio por x cuadrado más 7x, que es mucho más fácil de derivar. ¿Por qué? Porque en un tercio no lo derivo, es una constante, se saca fuera, y solamente tengo que derivar el paréntesis que aparece ahí, ¿vale? Entonces su derivada sería un tercio por la derivada de lo dentro, que es 2x más 7. ¿Vale? Y ya está. ¿Cuál sería la derivada en 2? Pues la derivada en 2 es sustituir en esa función derivada la x por 2. 2 por 2, 4 más 7, 11. 11 por un tercio, 11 tercios. ¿De acuerdo? 11 tercios. Acordaos, a ver quién se acuerda de esto, que lo dije en su momento. ¿Qué significa que la derivada en 2 sea 11 tercios? Desde un punto de vista gráfico, eso significa que la pendiente de la recta tangente en la abscisa 2 es 11 tercios. La pendiente de la recta tangente sería 11 tercios, ¿vale? Acordad de ese concepto, que no se os vaya la idea porque es muy importante. Vamos con lo siguiente, los siguientes cuatro partidos x más 10. Esta función también se podría ver de otra forma que no fuera la de un cociente, pero en este caso la vamos a ver como un cociente, ¿vale? Vamos a meternos ya con el cociente, la fórmula del cociente, que acordaros que era derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado, ¿vale? Entonces su formulita sería g' de x sería derivada de 4, 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. El de arriba sin derivar es 4. Y la derivada del de abajo, al ser x más 10, su derivada es 1. El 10 es 0 y la de x es 1. Por lo tanto sería 4 por 1. Y abajo, acordaos, el denominador al cuadrado. Cuando aquí simplifiquemos un poquito, pongamos bien el numerador, nos queda una expresión muy sencilla, que es esta. Menos 4 partido x más 10 al cuadrado. Como aquí lo que me están pidiendo es la derivada en el menos 1, pues solamente tenemos que sustituir. Menos 1 más 10 sería 9, 9 al cuadrado 81, la derivada sería menos 4 partido 81. ¿Vale? Menos 4 partido 81, menos 1 más 10 que es 9, al cuadrado 81, menos 4 partido 81. Vamos con la siguiente función, que la pongo, tiene una pinta así un poco rara, pero a mí me gusta particularmente porque siempre la he puesto en todos los exámenes de derivada, ¿vale? Cambiando los números, pero siempre es la misma. La base un número y el exponente x, la base x y el exponente número, y después el número elevado al número. En fin, es una tontería, un juego de palabras casi, o de números si queréis, pero es fácil y queda un poco curiosa. ¿Cuál sería su derivada? Pues su derivada sería, como es una suma de funciones, pues la suma de las derivadas. Así que vamos derivando cada una. ¿Cómo se deriva la exponencial de base 3? Acordaos, la exponencial se deriva la propia exponencial por el logaritmo neperiano de la base. Es decir, 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Más la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado,
más la derivada de 3 elevado a 3, que no os compliquéis la vida, 3 elevado a 3 es un número, 27, su derivada es 0, así que acabamos ahí, ¿vale? Esta sería su expresión derivada. ¿Cuál es la derivada en el punto 1? Pues sustituimos la x por 1, sencillamente. Esto sería 3 por neperiano de 3, más 3 por 1 cuadrado, 3 por 1, 3 por 1, 3, 3. Total, 3 por neperiano de 3, más 3, ¿vale? Y se deja así. Y por último, vamos con la función e elevado a la raíz de x. Aquí lo que tenemos es una regla de la cadena, porque tenemos dos funciones encadenadas, la función exponencial y la función raíz de x. Si tuviéramos que hacer la imagen de un número cualquiera, fijaros que lo que tenemos que hacer, lo primero es la raíz y después hacemos la exponencial. Por ahí empezamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Acordaros, la derivada de la exponencial coincide con ella misma, así que sería la propia e elevado a raíz de x. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de ese exponente, la derivada de la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 partido 2 por raíz de x. Acordaos que la puse entre las derivadas BIP, entre las derivadas importantes que tenéis que recordar. La derivada de la raíz es 1 partido 2 por la raíz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora solamente tenemos que sustituir la x por el valor que me están pidiendo. El valor que me están pidiendo es el 0, j' de 0. Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la raíz de 0 es 0. No pasa nada. E elevado a 0 es 1. No habría ningún problema. Pero aquí tenemos un denominador donde nos aparece la raíz de 0. La raíz de 0 es 0, pero está en el denominador. Por lo tanto, no se puede hacer. Conclusión, la derivada de esta función en el punto 0 no existe. Así de claro. La derivada del punto 0 no existe. Es decir, en este caso sería una función que, como veis, calcular la imagen del 0 no habría ningún problema. E elevado a la raíz de 0 es 1. Sin embargo, no podemos calcular la derivada en 0 porque no podemos sustituir. Este es uno de los casos donde se dice que la función no es derivable en 0. ¿Vale? La función no es derivable en 0 porque no podemos trazar la recta tangente en el 0, porque no existe esa recta tangente. ¿Vale? Vamos entonces al tercer vídeo, que el tercer vídeo de derivar funciones es un poco de funciones un poquito más complicadas, un poquito más, en fin, duras, y son unos poquitos ejemplos, pero por lo menos para que os iniciéis en esto, ¿vale? Si os dais cuenta, en el vídeo anterior, en este y en el siguiente, voy a poner en la descripción un documento o dos documentos con los que podéis practicar las derivadas, ¿vale? Acordaos, lo tenéis ahí para que practiquéis las derivadas. Vienen con soluciones, yo os diré cómo podéis utilizarlo, cuáles tenéis que hacer primero y cuáles después, pero es para que de alguna forma practiquéis vosotros solos en casa, ¿de acuerdo? Vamos ya con el tercer vídeo, que como digo, es el de derivadas un poquito más difíciles. Venga, hasta ahora.